Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Antes de iniciar, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes en Twitter, Instagram y Facebook, @ULaGranColombia, Canal Teleamiga en Twitter, Teleamiga en Facebook y Teleamiga TV por Instagram. Hoy nos acompaña el doctor Jerónimo Castro Jaramillo. Él es el director de Colfuturo. En 1992 fue seleccionado como beneficiario de Colfuturo para realizar una maestría en el London School of Economics. Es ingeniero electrónico por la Pontificia Universidad Javeriana, realizó un MBA en la Universidad de los Andes de Bogotá, fue también emprendedor, ahora que esto está tan de moda, él fue emprendedor en su momento, entre ellos hace 20 años con Aptec Colombia, luego trabajó con Latin Advisor, firma de la cual fue gerente general para el área andina, ocupó también la vicepresidencia de Coinvertir, siendo también director de atención al inversionista. Igualmente en la firma Probolsa fue gerente de planeación y mercado, gerente de mercadeo directo, subgerente de planeación y mercadeo, asesor de estudios de factibilidad económica y asesor de sistematización. También hizo parte de la junta directiva de Reprotec S.A., de Mátesis, del Fondo de Financiación de los Mejores Bachilleres de los estrato 1 y 2 de Bogotá, e igualmente de las juntas directivas de la revista Cromos y del diario El Espectador. Actualmente, el doctor Jerónimo Castro hace parte de la junta directiva de Olimpia IT SAS y del consejo directivo de la Fundación Carolina. Fue profesor durante 3 años en la Universidad de los Andes de la Cátedra de Mercados y miembro del Consejo Académico de la Facultad de Administración de esa universidad. Su proyecto de grado como ingeniero, hoy que estamos hablando de tantas innovaciones, pero de esto ya nos referiremos porque fue hace un par de décadas, fue premiado ese proyecto de grado y se tituló Diseño y construcción de un brazo robot con 5 grados de libertad y su sistema de control. Igualmente desarrolló hace también un par de décadas el sitio en la internet de Coinvertir y la revista inglesa Corporate Location escogió esa página como el 7º sitio web del mundo en promoción de inversión. Ese es el perfil de nuestro invitado a La Pizarra, este programa de la Universidad La Gran Colombia, y vamos a entrar en materia de una vez con nuestro invitado. Doctor Castro, bienvenido. Es el director de Colfuturo, como ya lo mencionaba. ¿Cómo es ese fortalecimiento del capital social de Colombia a través de Colfuturo que usted lidera actualmente? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los televidentes y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Digamos, las personas son el motor de transformación de las familias, de las empresas y de la sociedad en general. Y para poder transformar, además de la intención de cambiar las cosas, para mejorarlas, para incluir más a las personas que tienen dificultades, además de esa intención se necesita formación. Y digamos que eso es básicamente lo que hace Colfuturo y lo que hace también la Universidad Gran Colombia, que es contribuir a que las personas que quieren ser transformadoras, tanto en su esfera personal como en su esfera de ciudadanos, adquieran herramientas para que esas transformaciones se den más rápido, de manera más profunda y de manera más acertada. Y precisamente lo que usted mencionaba acerca del papel transformador, tanto de Colfuturo como de las universidades, ¿cómo pueden los estudiantes de los estratos 2 al 4, que pertenece la mayor parte de la población de estudiantes de la Universidad de La Gran Colombia, iniciar un proceso ante Colfuturo? ¿Cuáles son los pasos que se realizan anualmente en las convocatorias para que se puedan postular? Muy bien, digamos que en Colfuturo, en los últimos 20 años, hemos transformado una serie de realidades que le dan muchísima mayor posibilidad a cualquier persona que es profesional de participar con probabilidades altas de ser seleccionado en nuestras convocatorias. La primera es que pasamos, cuando yo llegué a Colfuturo, Colfuturo seleccionaba 100 personas al año, principalmente eran personas que venían de la Universidad de los Andes y que iban a hacer sus estudios de posgrado a las mejores universidades de los Estados Unidos.
En los últimos 10 años estamos seleccionando cerca de 1.400 personas. Eso quiere decir que hay muchísimas más posibilidades de definir y escoger a dónde se quiere ir a estudiar. Para responder su pregunta, el segundo digamos, aspecto es que nuestra selección es totalmente anónima, independiente de qué universidad se graduaron las personas, mira su promedio académico, el que obtuvo en su universidad, su posición ocupada en su pregrado y compara a todo el mundo por igual con su promedio académico. Eso quiere decir que alguien que tenga un proyecto académico fuerte, un proyecto de investigación fuerte y que se atreva, digamos, a aprender un segundo idioma, que utilice todo lo que hoy en día hay disponible para ese objetivo, tiene las mismas posibilidades de ser seleccionado que cualquier otra persona. Entonces, en resumen, no importa, digamos, del origen socioeconómico del que usted venga, si usted ha sido un buen estudiante, si usted tiene motivación, si usted se siente seguro de sí mismo y si usted quiere contribuir, puede participar en las convocatorias de Colfuturo, puede aprovechar, digamos, los recursos que tiene Colfuturo para hacer más viable su programa y tener unas posibilidades reales de ser escogido. Y tal vez una respuesta un poco larga, discúlpeme, pero eso se ve en las cifras. Digamos que un porcentaje que es cerca del 64% de los beneficiarios de Colfuturo son estratos, digamos, yo diría que uno no, porque alguien que se gradúa ya de pregrado de una universidad, como que ya no debería estar más, digamos, en un estrato 1, pero son personas de estratos 2, 3 y 4, en un 60 y pico por ciento, 68%. De esas 100 personas iniciales, cuando usted recibió Colfuturo hace 19 años, a las más de 15.000 personas seleccionadas para las becas en estos 30 años, debe haber muchas historias interesantes y transformadoras. ¿Tiene usted de pronto presente algunas de ellas? Sí, tengo muchas, además porque Colfuturo quiere estar muy cerquita a sus beneficiarios, pero digamos, tengo historias individuales interesantes de personas que se aproximaron a mí. Siempre me acuerdo, por ejemplo, una persona en una charla que hice en Bucaramanga, que en la medida que yo iba haciendo mi charla, el auditorio se iba desocupando, porque yo decía, bueno, Colfuturo exige el dominio de un segundo idioma y las personas se iban. Colfuturo en ese momento exigía que las personas tuvieran una carta de admisión y se iban, y al final quedaron como 6 personas de un auditorio que era muy, muy, muy grande. Y esta persona, en resumen, es que él iba a una universidad en Alemania y había aprendido alemán digamos, a cambio de cortarle el prado a una persona de origen alemán que vivía en Bucaramanga. Y durante un periodo de tiempo grande él le cortaba el prado y a cambio recibía, digamos, unas clases de alemán. Esta es pues una pequeña anécdota, pero digamos hay otras, muchas personas que han tenido éxito y que han podido transformar y transformarse a través del proceso de Colfuturo. No sé, mejores estudiantes graduados de universidades públicas que cuando teníamos los primeros contactos con ellos decían, por ejemplo, quiero ir a estudiar a una universidad en Puerto Rico. Y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué Puerto Rico? Decía, no, es que ya tengo una tía que me puede dar, digamos, alojamiento. Y después de pasado el tiempo, de un contacto con nosotros, esas personas terminaban, y en particular esa persona terminó yendo a un programa sin la ayuda de Colfuturo, sino con una beca total, un programa de primer nivel en el mundo, digamos, no es por decir nada con respecto a Puerto Rico, pero esa persona tenía el potencial de ser admitido en programas de muchísimo más nivel. Tengo otras anécdotas de personas que se presentaron a Colfuturo, que utilizaron el apoyo de Colfuturo para el tiquete, que le habían pedido a Colfuturo el apoyo, digamos, para todo su proyecto, y que en las primeras semanas de estar en el destino conseguían becas totales o han conseguido becas totales para hacer sus estudios. Son 15.000 personas, no conozco las historias de los 15.000, pero conozco cientos de historias de personas que han logrado lo que se proponían y mucho más. Ese proceso de un posgrado en el exterior lógicamente es transformador para los aspirantes y futuros beneficiarios de Colfuturo. Ya están llegando a Colfuturo en las convocatorias estudiantes graduados del programa Serpilo Paga. No han comenzado a llegar, yo creo que este año debemos tener los primeros. Colfuturo tiene un programa que se llama el Semillero de Talentos,
que es un programa en donde acompañamos estudiantes que han sido especialmente brillantes de todas las partes del país, y ahí tenemos un grupo, digamos, de estudiantes que son Serpilo paga. Pero yo creo que digamos, a partir de esta convocatoria 2019 y en adelante vamos a comenzar a ver esos estudiantes que son un ejemplo de que, digamos, el talento no tiene género, hombres y mujeres son talentosas, no tiene raza, no tiene credo, no tiene nacionalidad. Lo que tiene es como obstáculos o posibilidades. Y digamos que eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que yo he aprendido en Colfuturo. ¿Y quiénes son los que más desean cualificarse, hombres o mujeres en este momento? No obstante la conformación universitaria, que sí, también hay más mujeres que muchachos. No por mérito de Colfuturo, pero en los últimos 3 años la mayoría son mujeres. Digamos que es muy interesante. En el pregrado hay más mujeres que hombres matriculados. Pero en Colfuturo en los últimos años también. Y digo que no es mérito nuestro porque Colfuturo tiene una selección que es independiente, es anónima. Y para nosotros el género, el origen socioeconómico, el origen regional de universidad no importa. Es una selección que trata de ser totalmente, digamos, cuantitativa y objetiva. Pero la mayoría son mujeres. ¿Y cuáles son los destinos, países y áreas del conocimiento con más solicitudes por parte de los aspirantes a las becas de Colfuturo? Esta es una buena pregunta y además también refleja como un cambio a lo largo del tiempo. En este momento, los Estados Unidos, que llegó a ser como el 65% del destino en las selecciones que hacíamos de 100 personas, hoy en día es el 18%. Obviamente en una base mucho más grande de 1.400 seleccionados. Muy cerquita, a veces un poco más encima, un poquito más por debajo, el Reino Unido. Pero una de las grandes ventajas de tener una convocatoria o una selección como la que tenemos de escoger 1.400 personas es que las personas pueden escoger en todas partes del mundo a dónde quieren ir. Y eso quiere decir que tenemos personas en Europa continental, en Francia, en Alemania, en Holanda. Tenemos un grupo relativamente grande de personas en Escandinavia, tenemos personas en Singapur, en fin, digamos, personas en todas partes del mundo. Y lo que nosotros buscamos en la selección es excelentes estudiantes con muy buena vocación que han escogido muy bien su programa y que quieren ir a al programa, a la maestría o al doctorado, a uno de los mejores programas en el mundo. Y si bien los Estados Unidos tiene preponderancia todavía, digamos, es un sistema excelente, hay excelentes programas en otras geografías además de los Estados Unidos. ¿Y de las áreas? Y las áreas. Las áreas también han tenido una transformación. Digamos, la mayoría de los solicitantes y también de los seleccionados eran en áreas de administración, personas que iban a hacer, que no necesariamente venían de la administración, que eran muchos ingenieros que iban a hacer sus MBAs. Ahí había una demanda muy grande que todavía hoy en día lo hay. Pero desde los últimos, yo diría 10 años, el área, digamos, no prioritaria, sino más demandada es el área de ingeniería. Entonces hay un cambio grande. Colfuturo no tiene áreas de preferencia, quiere decir que, además eso es interesante porque hay un debate ahora, pues como en el ambiente de prioridades. Nosotros apoyamos todas las áreas profesionales que pueden tener acceso a una maestría o un doctorado, desde las ingenierías, ciencias básicas, hasta las arquitecturas, diseños y artes. En algún momento que hice parte del comité de asignación de los apoyos de Colfuturo, vi también muchos del área de la salud y músicos. ¿Todavía sigue siendo frecuente? Sí, hay muchos músicos, pero en términos relativos, pues no es un porcentaje muy grande. Claro, pero hay muchos, digamos, personas en las áreas de las artes y las personas que Colfuturo selecciona son personas muy talentosas y que han no solo, porque al final el talento es como un accidente, que han desarrollado ese talento en vocaciones poderosas. Y sí, seguimos teniendo excelentes arquitectos, diseñadores, los mejores abogados. Digamos, es un gusto poder hacer esa selección cada año. ¿Cómo ha sido esa reinserción laboral de los beneficiarios en el país? Porque a veces hay críticas sobre esa posibilidad que tienen o no de integrarse a las universidades o al mercado laboral en general. Sí, la inserción laboral de los becarios de Colfuturo es casi un universo de pleno empleo.
No porque sea fácil, en todas las áreas no es igual de fácil. Usted hablaba digamos, de los músicos, que nosotros decimos lo siguiente, doctor Tovar, es el decidir si lo que yo voy a hacer tiene sentido o no es un llamado muy personal. Y nosotros empujamos a que las personas analicen si tiene sentido o no. Pero mirando la estadística, las personas que hemos apoyado han sido exitosas en su enorme mayoría. Usted mencionaba, hemos seleccionado más de 15.000 personas y el mecanismo de Colfuturo es un crédito beca, tiene una parte que los estudiantes tienen que devolverle a Eso Colfuturo. lo vamos a comentar Más después de la pausa. Entonces, ya regresamos a la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad de la Gran Colombia. Regresamos a la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad de la Gran Colombia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jerónimo Castro, director de Colfuturo. Doctor Castro, usted estudió en el Colegio Helvecia, pero se gradúa con la familia Casas, una familia de educadores de muchas generaciones en el Gimnasio Campestre, Cuna de Caballeros, Santa María de los Caballeros, etcétera, y también pues de muchas personalidades del país. Pero seguramente usted se acuerda de alguna cosa que hacía en el tablero allí con los hermanos Casas o con la profesora de religión. ¿Cómo se llamaba la profesora de religión? Carmencita Casas. Y pues los muchachos eran respetuosos, pero a veces también se les salía un poco la necedad. ¿Qué recuerda usted de pronto de un tablero en el Gimnasio Campestre? No, pues usted tiene aquí el juego del TikTok, ¿no? Y entonces yo me acuerdo pues que uno jugaba... entonces empezamos por acá a ver cómo nos va. Y el doctor Casas entonces era muy estricto allí en el Como puede ver, soy un experto en el TikTok. Perfecto. Muy estricto el doctor Casas en el colegio. El doctor Casas era una gran persona. Yo diría que era una persona como muy consecuente entre lo que pensaba y lo que decía. Mis dos colegios eran muy distintos. El Colegio Helvecia era un colegio de origen suizo, y digamos muy como, no sé, la palabra es abierto. El colegio mixto, el colegio campestre era un colegio solo de hombres, solo de niños, y con gente excelente también. Y el doctor Casas pues era como un yo diría un faro, digamos una persona con un comportamiento familiar y como pedagógico, pues. ¿Y alcanzó usted a utilizar pantalón corto en el Gimnasio Campestre? No, yo entré. Llegó más grande, después de la primera comunión. Sí, yo llegué mucho después de la primera comunión, sí. Claro, porque es una tradición todavía que se conserva en el Gimnasio Campestre. Hablamos de eso, ¿no, doctor? El pasar de un colegio mixto a un colegio de varones, en el que hay una banda de guerra, el fútbol a toda hora, el encuentro permanente, la copa tradición entre el campestre y el moderno. ¿Cómo vivía usted eso en esos tiempos de colegio? Fue interesante, fue difícil para mí, digamos, pero fue yo creo que un complemento interesante. Yo estimo a mis compañeros, estimo al colegio del que me gradué, le agradezco al colegio que me hubiera recibido. Yo era un poco necio, entonces el colegio pues me recibió, y pues mucho de lo que soy hoy en día se lo debo digamos al Colegio Campestre y obviamente también al Colegio Helvecia. Bueno, y ahora sí hablemos de cómo funciona el crédito beca de Colfuturo, así como el proceso de condonación de la deuda. Perfecto, digamos que el programa de Colfuturo le ofrece a las personas que selecciona inicialmente un crédito, que puede ser hasta $50.000. Suma que es, digamos, totalmente suficiente para hacer, o más que suficiente para hacer una maestría de 2 años, por ejemplo, en Alemania o en Francia. Las personas van a estudiar, nosotros les giramos el dinero a ellos o a la universidad o a ambos, dependiendo del presupuesto que se establezca. Las personas se gradúan, tienen hasta 3 años para permanecer en el exterior trabajando. A partir de 1 año después de que se graduaron deben comenzar, digamos, a cancelar una parte, digamos, del crédito que recibieron, pero si regresan a Colombia, el 40% del apoyo que les dimos se convierte en una beca, y si van a trabajar en una ciudad distinta a Bogotá, les damos un 20% más,
Y si trabajan en educación, que usted me contaba la historia de su familia vinculada con la fundación de la universidad, la educación es totalmente transformadora, ahí damos otro 20%, educación, investigación o trabajo con el Estado. Entonces la beca puede llegar a ser hasta del 80%. Claro, entonces es muy benéfico también para un estudiante plantearse como opción de vida el dedicarse a la educación. Y es en muy provincia benéfico, y generar exacto. también así escuela desde las diferentes regiones del país. ¿Qué pasa si el beneficiario no quiere regresar al país después de esos 3 años? ¿Se han presentado casos? Sí, se presentan casos, las personas se enamoran y se casan, establecen como una vida familiar por fuera, o algunos deciden seguir después de que hacen su maestría con su doctorado, y cuando terminan el doctorado se convierten en profesores asociados a las universidades. Si eso pasa, sencillamente el apoyo de Colfuturo es un crédito. Ellos deben devolver la totalidad del dinero que Colfuturo les desembolsó. Aunque algunos se traen a la persona de la cual se enamoraron. Escuchaba hace poco la historia de una estudiante que hizo un doctorado en microbiología, si no estoy mal, apoyada por Colfuturo. Entonces se enamoró en Europa, pero se trajo a su europeo y consiguió trabajo en Barranquilla, cuando era acá de Bogotá. Entonces, primero está feliz, enamorada, y en segundo lugar también feliz de estar trabajando en Barranquilla. Seguramente hay muchas historias también así de beneficiarios de Colfuturo en las regiones. Sí, muchas historias, y digamos cuando uno hace un proyecto por fuera, la posibilidad de moverse se aumenta. Digamos, si uno compara Colombia con otras sociedades, no sé, los norteamericanos o los estadounidenses, nacen en un sitio y se mueven de una costa a la otra y trabajan donde hay, digamos, las oportunidades. En Colombia eso es menos frecuente. Digamos, es frecuente que vengan personas de ciudades distintas a trabajar, digamos, a Bogotá, pero hay menos movilidad. Pero lo que usted describía con su ejemplo es algo que sucede con frecuencia, es que las personas están allá un tiempo y regresan. La tasa de retorno a Colombia para Colfuturo es del 76%, y del 20 y pico por ciento que se queda por fuera, más o menos la mitad termina regresando en algún momento, digamos, de su vida profesional. Entonces lo que nosotros buscamos es como aprovechar esa capacidad de moverse como para beneficio del país. Y hay personas que estudian en áreas tan especializadas que inclusive es bueno que por lo menos por un tiempo estén donde están los laboratorios, donde están las posibilidades de financiación de la investigación. ¿Quiénes son los mayores aportantes de Colfuturo para poder emprender cada año esta convocatoria? Bueno, voy a arrancar por el socio estatal, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que era antes Colciencias, y es gracias a esa asociación que Colfuturo pudo pasar de seleccionar 110 personas en solitario promedio año a 1.400. Pero digamos que Colfuturo es también un espacio interesante porque es un sitio donde convergen los grandes empresarios del país. Entonces, digamos, los principales aportantes son la familia Santo Domingo, la familia Ardila Lule, la familia Sarmiento Angulo y la familia Pacheco, que es la familia que estaba en cabeza de Colpatria. Y hay también un grupo, digamos, de aportantes, de donantes de Antioquia, lo que se llamaba antes el Sindicato Antioqueño, que era como ese Keiretsu de las empresas antioqueñas. También en el inicio hubo unas donaciones muy generosas de los empresarios del Valle del Cauca. Entonces, Colfuturo es como un proyecto filantrópico especial porque convergen los intereses filantrópicos de la familia Cortés de la vivienda, la familia Cabellier de la alquería, digamos, de personas que en algunos casos son férreos competidores, en otros casos están en sectores distintos, empresarios muy exitosos, unos gigantescamente exitosos, otros muy exitosos, y convergen alrededor de un proyecto como nacional en una idea común. Y son generosos también porque yo le traje el libro de Colfuturo, y en el libro de Colfuturo no está el logo de ninguno de ellos, están los nombres al interior pero no, digamos, al interior del libro, pero no es un ejercicio, digamos, de mercadeo, de responsabilidad social corporativa. Es un ejercicio genuino y generoso de contribuir, digamos, a tener un mejor talento para el país.
¿Y los beneficiarios también hacen parte de pronto de ese grupo de donantes o aportantes en algún momento? Ahí, digamos, nos falta trabajar más, porque la respuesta honesta es no todavía. El problema es que el programa de Colfuturo es costoso. Digamos, hablábamos de que vamos a seleccionar a 1.400 personas, esos son 54 millones de dólares de compromisos de giro en un solo año, ¿sí? que vamos a comprometer con ese grupo de personas. Entonces, para eso hemos necesitado donaciones, digamos, de orden mayor, para poder, digamos, funcionar. Pero la pregunta, digamos, desnuda una necesidad de Colfuturo de integrarse mucho más con sus beneficiarios y crear unos programas donde ellos tengan solidaridad con los que vienen. El otro tema es que de alguna manera estas personas, o no de alguna manera, estas personas están devolviendo una parte importantísima del apoyo que Colfuturo les dio a través de ese mecanismo de crédito beca. Entonces, uno podría decir que el sistema tiene estructurado ya el retornar una parte importante de lo que ellos recibieron. Sí sería muy interesante que además de eso hubiese posibilidades de, digamos, de donar y todo, pero yo creo que muchos de ellos sienten, bueno, yo ya devolví una parte importante del apoyo que recibí. Aunque sin embargo hay unos beneficios tributarios. Tal vez si ustedes tuviesen una beca de becarios Colfuturo, 15.000 personas con $1.000 al año, que sería un aporte de $100 mensuales por cada uno de estos becarios, que en realidad pues están ya posicionados en su trabajo, para ellos también tiene un retorno tributario. Esa es una buena idea, pero fíjese que si fuera una donación para la universidad, tendría ese beneficio tributario, pero con las reformas que se han hecho, una entidad como Colfuturo no tiene acceso a ese mismo beneficio tributario que tendría una donación de alguien a la universidad. ¿Sí? Ni siquiera si tuviesen ustedes de pronto una asociación de exbecarios Colfuturo para que a su vez... Es un tema que tendría que mirar, pero ni siquiera. Yo creo que, porque con las reformas tributarias recientes se cerró, digamos, y se volvió mucho más ácida la posibilidad de manejar los temas de filantropía, que yo creo que es parte de lo que hace que en Colombia, que hay gente muy generosa, sea difícil hacer filantropía por fuera del sistema educativo directamente. ¿El monto de los recursos de Colfuturo se le entrega de una vez al beneficiario o se le va girando en diferentes periodos? Esa es buena pregunta y es interesante porque nosotros establecemos una relación que yo digo que es muy parecida a la que un papá, yo soy papá y tengo un hijo estudiando en Nueva Zelanda, o una mamá tiene con su hijo. Nosotros vamos desembolsando y nosotros pedimos cuentas. ¿Qué quiere decir que pedimos cuentas? Preguntamos cómo le está yendo en la universidad, le pedimos las notas, estamos seguros de que esté matriculado. Entonces, lo que hacemos es que establecemos un presupuesto y durante un periodo de 2 años vamos desembolsando ese presupuesto, una parte a la universidad y una parte a los estudiantes. Bueno, ya habíamos hablado también de la importancia del manejo de una segunda lengua, a lo menos por parte de los que se presentan al proceso de selección de Colfuturo. Aparte del inglés, veo que Colfuturo también promueve directamente un club de idiomas o algo similar. No sí, tenemos dos comentarios. Uno, el dominio de una segunda lengua es fundamental para un profesional del siglo XXI. Y, digamos, el poder dominar inglés, por ejemplo, pues abre una cantidad de puertas que si uno no tiene esa segunda lengua, pues no se abrirán nunca. Lo segundo es que hoy en día, con todo lo que está sucediendo en el Internet, ya no existe la disculpa de yo no me gradué de un colegio bilingüe, yo vengo, digamos, de un estrato socioeconómico más bajo, y entonces por lo tanto yo no tengo dominio de una segunda lengua, porque hoy en día con toda la televisión que hay, digamos internacional, las películas, los duolingos y en el caso de las universidades, los departamentos de idiomas, ya no hay esa excusa. Entonces, la que hay que tumbar es la excusa mental que tiene mucho en Colombia las personas que dicen, no, eso no es para mí. Es decir, si uno tiene un proyecto y realmente quiere tener una experiencia o académica como la que ofrece Colfuturo, una experiencia profesional, pues yo estoy, si no tengo dominio de esa segunda lengua, a 18 o 24 meses de tenerla. Si me propongo, como se propone un deportista, para hacer, digamos, su entrenamiento para competir. Entonces ese es como... Y Colfuturo tiene un programa de idiomas
donde apoyamos personas que van a ir a estudiar nuestra segunda lengua, inglés y francés. ¿Sí? Y tenemos como vínculos muy estrechos con el DAAD de Alemania. Ahí no tenemos un programa de formación, pero digamos que también hay recursos de aprendizaje a través del DAAD en Colombia para el alemán. Ahora nos vamos a una pausa en la cual, luego de regresar, tendremos previamente el comentario de libros por parte del doctor en filosofía, profesor Germán Aristizábal Jara. Hola, bienvenidos a la sección de recomendaciones de libros. Mi nombre es Germán Aristizábal y yo soy profesor de la Universidad La Gran Colombia. Para el día de hoy les traigo el libro Dinámicas actuales de los movimientos en Colombia, un estudio sociojurídico, de los profesores Eder Caicedo Fraide, Daniel Barragán Ronderos, Henry Torres Vázquez, Giselle Medina Meléndez y Alfredo Rodríguez Páez. ¿Cuál es el escenario que se plantea el libro? Nuestras sociedades contemporáneas y especialmente la sociedad colombiana nos determina que los actores fundamentales en la política son tanto el Estado como las multinacionales. Nuestras sociedades neoliberales empiezan a formar un actor que son esas multinacionales. En dicho contexto aparece un actor político que vela por los derechos de las poblaciones y los derechos de los más vulnerados. Estos son los movimientos sociales. En este sentido, el libro hace un recuento de los movimientos sociales en Colombia y especialmente me llamó mucho la atención el movimiento de objeción de conciencia que los autores desarrollan en el primer capítulo del texto. Los objetores de conciencia, sobre todo en relación con el servicio militar obligatorio. ¿Será que la única forma para lograr una paz en Colombia es a través de un ejército y el ejercicio de la violencia? El libro nos invita a pensar a partir de ese movimiento de objetores de conciencia que hay otras posibilidades diferentes para la construcción de paz. En este sentido, el libro es fundamental porque resalta la importancia de los movimientos sociales en un contexto como el colombiano, en el cual en enero de 2020 fueron asesinados más de 20 líderes sociales. El libro nos ayuda a dimensionar dicha importancia y a entender los derechos de las poblaciones y no solo los derechos de las multinacionales. Bueno, este es nuestro recomendado del día de hoy y para próximas ocasiones traeremos más libros y más recomendaciones. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado es el doctor Jerónimo Castro, director de Colfuturo. Doctor Jerónimo, ¿algunos de los beneficiarios se presentan estando ya en el exterior? Sí. Hay un grupo de personas principalmente personas que están haciendo sus doctorados, que se ganaron becas, algunos con Colciencias, algunos con instituciones o universidades por fuera, y que están al final de su doctorado. Y ellos se pueden presentar a Colfuturo, se quedan cortos de financiación o digamos estaban esperando recibir un apoyo que ya no está ahí, se presentan a Colfuturo y utilizan a Colfuturo para terminar su proyecto de doctorado y se presentan desde afuera. ¿Qué importancia le da Colfuturo igualmente a los escritos o a los ensayos que junto con la candidatura entrega cada postulante? Muy bien, digamos que la selección de Colfuturo es numérica y tiene 4 criterios, 3 que lo aporta el estudiante o el candidato y 1 que lo aporta el programa que el candidato selecciona. Y nosotros combinamos esas 4 calificaciones y organizamos la lista, todo el mundo está compitiendo al mismo tiempo. Entonces es una sola convocatoria donde los de música, arquitectura, ciencias básicas, todos participan como al mismo tiempo. El ensayo, que es el documento al que usted se refiere, tiene un peso que es del 5%, es un peso menor, pero como el candidato no sabe en dónde va a estar la línea de corte, pues es un elemento de competencia para estas personas que quedan, digamos, cerca a la línea de corte y puede hacer la diferencia entre que una persona sea seleccionada o no.
¿Qué tipo de convenios tiene Colfuturo para orientar a los aspirantes en la consecución de su acceso a una universidad en el extranjero? Me repite la pregunta, estaba aquí un poco desarticulado de mi corbata. Entonces. ¿Qué tipo de convenios posee Colfuturo para orientar a los aspirantes en la consecución de su acceso a la universidad? Bueno, en la página de Colfuturo, que es www.colfuturo.org, hay un sitio donde se habla de los convenios. Tenemos más de 120 convenios diferentes. De esos hay unos 35 a 38 que tienen becas totales. Y eso sirve como orientación porque nosotros firmamos convenios con instituciones que consideramos que están ofreciendo programas, digamos, de la calidad que Colfuturo está buscando. Adicionalmente hay un centro de consejería académica donde empaquetamos todo el conocimiento que hemos desarrollado en todos estos años para facilitarle a las personas escoger a dónde quieren ir, aunque esa no es una decisión de Colfuturo, sino es de cada candidato. Yo ya vi las cifras, pero ¿qué busca más la gente? ¿Estudiar doctorado o maestría? No, busca mucho más maestría. Digamos que es como una proporción de 1 doctorados a 10 maestrías. Más o menos el 10% de las personas seleccionadas van a ser doctorados. De las personas que escogemos que van a hacer maestrías, un 10%, es decir, como unas 130, 140 personas al año, continúan su doctorado después de haber terminado su maestría. ¿Y el programa de talentos o semillero de talentos de Colfuturo en este momento cómo está integrado? Ese es un programa que yo no dudaría en calificar como un bello programa, porque lo que hace ese programa es que identifica los mejores estudiantes que están a un año de graduarse. Principalmente vienen de universidades públicas, pero es un programa que tiene 4 convocatorias al año y que está abierto a personas que se consideran especialmente buenos estudiantes. Y acompañamos a esos estudiantes durante entre 1 y 3 años para que, digamos, perfilen mejor su proyecto. Cada año se están yendo 300 a estudiar por fuera. Más o menos la mitad, 150, 170, compiten en la convocatoria de Colfuturo y se van con el apoyo de Colfuturo. Los otros, 140, 130, consiguen becas totales y no necesitan a Colfuturo. Ustedes en la página de Colfuturo hacen una comparación entre hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Qué le recomienda de pronto a los que se postulan para Colfuturo en torno a escoger si estudian en Australia, Nueva Zelanda o estudiar en Europa y Estados Unidos? Bueno, digamos, yo diría que independiente de dónde quiere ir a estudiar, la calidad del programa que usted va a desarrollar es el primer factor. Es decir, escoja un sitio, una universidad que le ofrezca un programa de alta calidad, donde usted va a tener, digamos, una experiencia académica muy buena. Lo segundo, y que eso varía de persona a persona, pero ojalá también escoja una ciudad que sea interesante. Yo creo que hoy en día, si usted puede ir a una ciudad como Sydney en Australia, o a Berlín, o a París, o a Londres, puede complementar, digamos, su experiencia académica versus si va a una universidad con un campus donde va a estar totalmente concentrado en su tema académico, pero va a perder un poco esa experiencia de vivir, digamos, en una ciudad. Y para contestar la pregunta entre hemisferio norte y hemisferio sur, Nueva Zelanda y Australia son 2 países que tienen una oferta educativa muy interesante, son países que se han posicionado muy fuerte en los rankings internacionales, que tienen programas muy especializados y que también tienen universidades en ciudades interesantes, en Auckland en el caso de Nueva Zelanda, en Sydney o en Melbourne o en Perth en Australia. El calendario también le permite a usted como presentarse a Colfuturo y prepararse para irse el año siguiente. Colfuturo da 2 años para que las personas se vayan a estudiar. Digamos, si los seleccionamos, tienen 2 años desde el momento en que son seleccionados. Obviamente son países más remotos. Mi hijo estudia su pregrado en Nueva Zelanda y tiene una gran experiencia, digamos, estudia en la Universidad de Auckland. Digamos que las universidades europeas pues están mucho más conectadas con todo el continente. ¿Cuáles son las fechas que debe tener en cuenta una persona que ha terminado sus estudios para iniciar el proceso en Colfuturo?
Bueno, todos los años, yo digo que como aves migratorias, todos los años el 10 de enero Colfuturo abre su convocatoria. Digamos, la posibilidad de llenar el formulario en línea de Colfuturo está abierta hasta el último día de febrero. En este año estuvo abierto hasta el 29 de febrero. Y nosotros hacemos la selección digamos, en el mes de marzo, abril, y anunciamos el resultado a mediados de mayo. Y eso se repite año tras año. ¿Y ha crecido el número de postulantes? Ha crecido, digamos, este año con respecto al año anterior es un nuevo récord y así ha sido por los últimos 10 años. Sí ha crecido el número de postulantes de una manera extraordinaria, que refleja también como esa transformación que Colombia ha tenido en los últimos 20 años. Un poco a raíz del conflicto a finales de los 80s y las dificultades económicas a finales de los 90s, Colombia tuvo una población que fue a vivir a otras partes del mundo, que yo creo que está alrededor de 3 millones de personas. Entonces, esas personas que se fueron a vivir a otros sitios, pues tienen ya como una experiencia internacional, a pesar de que muchos de ellos iban como inmigrantes a hacer oficios, pero sus hijos, digamos que en este momento son millennials, que están terminando sus universidades, son también candidatos de Colfuturo y se presentan muchas personas que viven por fuera de Colombia, pero que son colombianos. Una duda que muchas veces la gente tiene para cerrar este segmento: ¿qué diferencia hay entre el ICETEX y Colfuturo? Bueno, lo primero que es como la escala. El ICETEX es mucho más grande que Colfuturo. En el tema internacional, digamos, Colfuturo tiene más apoyos que el ICETEX en los temas de maestrías y doctorados. Son dos instituciones que son complementarias. Muchos de los beneficiarios de Colfuturo van como a programas que necesitan también un apoyo del ICETEX. Digamos que hemos cooperado con el ICETEX en muchos momentos y ahora estamos en una etapa de cooperación. Pero tal vez la diferencia principal es que el ICETEX es la principal fuente de financiación para estudiantes en Colombia. Colfuturo solamente es para posgrados en el exterior y el ICETEX financia pregrado, Colfuturo solamente financia posgrado. Esas son las diferencias. Después de la pausa regresaremos para la entrevista, la parte final, con el doctor Jerónimo Castro, director de Colfuturo. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. No olviden seguirnos en nuestras cuentas La Gran Colombia en Facebook, Twitter e Instagram, y las cuentas del canal Teleamiga Internacional, canal Teleamiga en Twitter, Teleamiga en Facebook y en Instagram Teleamiga TV. Seguramente cada año llegan estudiantes más jóvenes para postularse a Colfuturo. Veo que el 49% pertenece al rango de los 26 a los 30 años. ¿Esto ha cambiado en los 20 años prácticamente que usted lleva al frente de Colfuturo? Sí, ha cambiado y ha cambiado mucho y ha cambiado en la dirección que usted tiene implícita en su pregunta. Digamos, la banda de gente joven se ha crecido. Depende mucho del área también. Digamos, en las áreas de ciencias básicas, en las áreas de ingeniería, es muy normal que alguien se gradúe del pregrado y sin experiencia laboral de una vez vaya a hacer su maestría. En las áreas de derecho, en las áreas de administración, en las áreas de la salud, es muy frecuente que las personas tengan una experiencia que puede ser hasta de 10 años antes del momento en que se van a ir a hacer su maestría. Al final ese no es un criterio que nosotros tengamos en cuenta, sino se lo delegamos a la universidad. Calificamos el programa y suponemos que si la persona está siendo admitida a uno de los mejores programas del mundo, esa universidad, ese programa sabrá que está admitiendo a una persona con experiencia o sin experiencia, porque ese es el diseño, digamos, académico que le han hecho a su programa. Hoy en día muchas universidades tienen el proceso de coterminales del pregrado hacia la maestría, pero en muchas universidades y particularmente para el tema de las maestrías en negocios piden por lo menos 5 años de experiencia. ¿Sigue siendo también ese parámetro el que exigen universidades en el exterior? Sí, dependiendo del área. En el caso que usted pone, digamos, en las áreas de administración,
los mejores programas suelen incorporar experiencia, porque mucho del aprendizaje se da, o gran parte del aprendizaje se da por la interacción de las personas que están en el programa. Digamos que nosotros tendemos a ver mucho el aprendizaje como una relación del alumno con el profesor, pero cuando uno hace una maestría, mucho del aprendizaje está entre los alumnos, entre las discusiones que hay, los trabajos de grupo, los proyectos que se hacen en conjunto. Entonces, dependiendo del área, muchos programas exigen una experiencia. Eso es distinto para áreas de ciencias básicas. Por ejemplo, en áreas de ciencias básicas es muy frecuente que alguien se vaya muy joven, no sé, un matemático o un físico se va de una vez a hacer su doctorado, ¿sí? Y esas personas casi que no necesitan a Colfuturo porque van a conseguir becas totales. En cuanto a los convenios de Colfuturo, veía, por ejemplo, entre otros el de Proimágenes Colombia. ¿En qué consiste ese ese es un convenio muy interesante porque Proimágenes maneja el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que recoge los impuestos de las taquillas del cine. Y ellos tienen una alianza de hace 11 años con Colfuturo para utilizar parte de los recursos de la taquilla, de lo que se recoge cuando uno va a una película, para desarrollar el sector de cine. Entonces hemos apoyado en conjunto con Proimágenes unas 140 personas que han ido a escritura creativa, a dirección de cine, fotografía, ingeniería de sonido. Ellos que son expertos pues dicen cuáles son las áreas donde quieren que haya formación y apoyan a esas personas en conjunto con Colfuturo. ¿Y con la Embajada de Francia? Es parecido, en este caso la Embajada de Francia representa a Francia, que quiere atraer estudiantes pues a su sistema educativo. Entonces, a través de la Embajada, en el programa de Semillero de Talentos, las personas que dicen que quieren ir a Francia y que están en el semillero pueden tener un año de francés totalmente pagado por la Embajada. Y también las personas que vienen de Francia después de hacer el doctorado tienen un apoyo que son como 3.000 euros que les sirve cuando llegan aquí. Es como una sorpresa, una grata sorpresa, porque es un recurso que la Embajada gira a través de Colfuturo de manera totalmente generosa a esas personas que ya están regresando. De las universidades, digamos, con mejor calificación en los índices diferentes que existen, por ejemplo, la Universidad de Harvard, o la universidad de, bueno, hablábamos ahora al comienzo de la Queen Mary o del London School of Economics, de estas universidades que siempre se escuchan, de Oxford o de Cambridge. El número de colombianos que en este momento, gracias a Colfuturo, se encuentran allí es significativo. Es muy significativo. Digamos, hablemos usted mencionó varias, hablemos de la universidad donde yo estudié. Cuando yo estudié, pues yo creo que era la primera, bueno, yo fui parte de la primera promoción y yo creo que había otra persona que estaba estudiando con el apoyo de Colfuturo. Hoy en día van unas 60, 65 personas solo a la Escuela de Economía de Londres. A la Universidad de Harvard también, y si usted lo ve en la lista, si no estoy mal, es el tercer o cuarto destino, digamos, más numeroso. Digamos que Colfuturo es un mecanismo de apoyo para las mejores universidades del mundo. Ahora, ahí quisiera decir que a nosotros nos interesa el programa. La universidad da como un contexto de calidad, pero lo que queremos es que vayan a los mejores programas, y eso es interesante porque hay universidades que tienen programas top a nivel mundial, pero la universidad no necesariamente es tan visible. Eso es, digamos, no es que sea generalizado, pero hay muchísimos casos de ese tipo. Bueno, doctor Jerónimo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de La Pizarra. Ya saben ustedes también que nos están viendo, tienen que decirle a los estudiantes que aspiran a ser beneficiarios de Colfuturo, en primer lugar, segunda lengua, una excelente hoja académica, y en tercer lugar, que sueñen, porque soñando se quedarán cortos. Muchas gracias.